Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra gran sesión. Mi nombre es Daniela Santa Cruz, soy residente de último año de ginecología obstetricia en la Universidad Libre. Como vamos en las charlas anteriores, pues vamos a seguir hablando del sangrado uterino anormal. En esta ocasión vamos a hablar de todo el curso de la enfermedad que va desde la hiperplasia endometrial hasta el cáncer de endometrio. Mi tutora para esta charla es la doctora Liliana Yepes, ginecóloga obstetra y docente de nuestra universidad, gineconcóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y magíster en educación de la Universidad San Buenaventura. Entonces, para iniciar, debemos saber que la incidencia de hiperplasia endometrial es aproximadamente de 133.000 por 100.000 mujeres al año, que realmente es poco frecuente en mujeres menores de 30 años y su pico va a ser en mujeres alrededor de los 50 años. Por su parte, el cáncer de endometrio es el sexto cáncer más frecuente en las mujeres a nivel mundial. Se ha visto que en Estados Unidos hay una incidencia de 600.000 casos y 13.000 muertes a 2023. La mayoría de los casos se van a presentar en mujeres posmenopáusicas, sin embargo, el 14% pueden ser en premenopáusicas y se ha visto que la desigualdad que hay en la atención médica va a estar relacionada con las diferencias en la raza, la etnia y el nivel socioeconómico, lo cual pues va a empeorar los resultados de estas pacientes. Continuando entonces con la epidemiología de los últimos datos del Globocán de 2022, tenemos que el cáncer de endometrio tiene una incidencia de 8.4 por 100.000 mujeres al año, teniendo el primer lugar en Asia y Europa. Nosotros como Latinoamérica nos encontramos en el cuarto lugar. Respecto a la mortalidad, podemos ver que es de 1.7 por 100.000 mujeres al año y cuando ya vamos a hablar nuestro país, podemos ver que las estadísticas son muy parecidas a nivel mundial, tanto en incidencia como en mortalidad. Continuando entonces con los factores de riesgo, vamos a tener la edad mayor de 35 años, la historia familiar y la raza negra, porque esta tiene peor supervivencia realmente. Son los factores no modificables. Respecto a los factores que aumentan los estados hiperestrogénicos, vamos a tener la obesidad, ya que a mayor tejido graso vamos a tener mayor conversión a estrógenos. Más que todo esta se va a dar en el tejido periférico, donde va a haber una aromatización de los andrógenos a estradiol, entonces pues esto me va a aumentar la exposición de este endometrio a estrógenos y podemos ver que a medida que hay mayor índice de masa corporal aumenta más el riesgo de hiperplasia endometrial y por ende de cáncer de endometrio. Continuando entonces con la exposición prolongada a estimulación estrogénica, vamos a tener la menarca temprana, la menopausia tardía, la anovulación crónica, el síndrome ovario poliquístico, la infertilidad, que igualmente, como lo nombramos anteriormente, esto hace que el endometrio esté más expuesto a estrógenos, lo que hace que prolifere, que uno tenga un antagonista que sea los progestágenos, que son los que me lo van a estabilizar, entonces por ende me aumenta el riesgo de hiperplasia. También vamos a tener la terapia con estrógenos sin oposición. Esta me va a aumentar el riesgo hasta 8 veces si las dosis son altas y hasta 4 veces si las dosis son bajas. Respecto al tamoxifeno, que sabemos que lo usan para pacientes con cáncer de mama, vamos a ver que se me puede llegar a aumentar el riesgo de hiperplasia endometrial en mujeres posmenopáusicas hasta en 2 veces. Y esto es porque el tamoxifeno actúa como un agonista de los estrógenos. Ya por la parte de factores genéticos vamos a tener el cáncer colorectal hereditario no polipoide, que es el síndrome de Lynch, que se va a asociar con un riesgo hasta el 60% de desarrollar cáncer de endometrio en las pacientes que lo padecen, y las portadoras de BRCA1, además de tener riesgo de cáncer de mama y de ovario, también van a tener un riesgo considerable hasta del 5% de padecer cáncer de endometrio de histología serosa. Entonces, continuando con la parte de la fisiopatología, vamos a tener que el endometrio tiene dos capas, la capa basal que está al lado del miometrio y la capa funcional que va a estar del lado de la cavidad uterina. Esta capa basal va a ser constante, no va a responder a los influjos hormonales, mientras que la capa funcional va a degenerarse y volver a regenerarse pues en cada ciclo menstrual. Vamos a tener que la irrigación del endometrio viene de parte de la arteria, de la rama ascendente de la arteria uterina, donde las arterias arqueadas son las que van a irrigar el miometrio, luego las arterias rectas, lo que es la capa basal, y finalmente las arterias espirales son las que también van a degenerarse y van a volver a regenerarse en cada ciclo menstrual. Entonces vamos a tener que en todo el ciclo menstrual, por la parte del ciclo endometrial, va a haber una repitelización después de la parte menstrual, vamos a tener una proliferación endometrial que es la que va a estar asociada pues al flujo de estrógenos, y luego vamos a continuar con la parte secretora, que es la que va a estar
de lado a los progestágenos que van a estabilizar este endometrio, y cuando haya una deprivación de los mismos va a llevarnos a una isquemia y posteriormente a la menstruación en cada ciclo. Entonces, acá en estas imágenes queremos mostrar histológicamente cómo es un endometrio normal. La parte de endometrio proliferativo podemos ver que las glándulas tienen una forma tubular y que son menos glándulas que el estroma que vemos alrededor. Y por parte del endometrio secretor podemos ver que estas glándulas van tomando una forma como de sierra. Igualmente, pues se van llenando de glucógeno y también hay una relación estroma glandular que se respeta. Entonces, ¿qué pasa cuando las pacientes pasan a tener una hiperplasia endometrial? Entonces, vamos a tener que al inicio tenemos una glándula endometrial normal que va a estar estimulada por los estrógenos y se va a estabilizar por los progestágenos. A medida que va apareciendo una exposición a los estrógenos y aparecen variantes en los genes, vamos a ver que pueden aparecer clones mutados, que al inicio se va a ver la glándula fenotípicamente normal, pero a medida que sigue habiendo esa exposición a estrógenos o que sigue habiendo alteraciones genéticas, estos clones pues que están mutados van a empezar a alterar la forma de las glándulas, ya se van a poner más apiñadas y van a tener una proliferación celular que no va a ser controlada. Entonces acá es donde se considera que está la lesión precursora del cáncer de endometrio, ya que si continúa esta exposición y continúa esta proliferación celular anormal no controlada, nos finaliza en un cáncer. Entonces, ¿qué es la hiperplasia endometrial? Es una proliferación excesiva de las glándulas endometriales. Vamos a tener dos tipos de hiperplasia, iniciando por la hiperplasia endometrial sin atipias, donde aquí vamos a ver que hay un incremento de la relación glándula-estroma. Las glándulas, como les decía, van a estar más dilatadas, pero en este caso pues no van a tener una atipia nuclear y se van a ver más uniformes, como vemos en esta imagen. En la hiperplasia típica vamos a tener una progresión a cáncer hasta el 3%. Por parte de la hiperplasia con atipias o la neoplasia intraepitelial endometrial, acá ya vamos a encontrar que las glándulas van a tener una alteración más notoria entre el estroma y van a haber más cambios citológicos, va a haber atipia y se va a ver una distinción entre el fondo de la lesión y las glándulas, como vemos acá, es muy diferente la imagen. Y esto pues es demasiado importante, ya que la hiperplasia con atipias me lleva a un riesgo hasta del 45% a desarrollar cáncer de endometrio. Entonces, continuando, vamos a tener unos diferentes sistemas de clasificación para la hiperplasia endometrial. Estos sistemas de clasificación se van a basar en la forma en la que se ven las células. Antes, pues, se tenía un sistema en 1994, el cual realmente causaba confusión entre los patólogos y por esto se hizo un cambio al 2014, donde se implementó hiperplasia con atipia y sin atipia, y ya en el 2020 se reconoce que la hiperplasia con atipia también puede ser llamada como una neoplasia intraepitelial endometrial, lo cual es avalado por el Grupo Colaborador Internacional del Endometrio, donde igualmente la hiperplasia benigna es lo mismo que hablar de hiperplasia sin atipias. La neoplasia intraepitelial endometrial es similar a la hiperplasia con atipias, lo que finalmente pues va a ser la lesión precursora al adenocarcinoma de endometrio. Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes? ¿Cuál es la clínica que vamos a encontrar en ellas? El síntoma por excelencia, por decirlo de alguna manera, es el sangrado uterino anormal. Sin embargo, acá debemos tener en cuenta que vamos a diferenciar este sangrado en pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. En las pacientes premenopáusicas, esta alteración del sangrado se va a ver en la frecuencia, duración, regularidad y volumen del sangrado. Y mientras que en las pacientes posmenopáusicas, como sabemos, deben tener más de 12 meses sin menstruación y que luego de haber cumplido este periodo vuelvan a tener un sangrado, o que pacientes que estén en posmenopausia y que tengan un sangrado recibiendo terapia de reemplazo hormonal. Entonces, pues acá el mensaje grande es que la evaluación oportuna del sangrado uterino anormal es la clave para hacer un diagnóstico oportuno, igualmente una hiperplasia endometrial. Entender que de este sangrado uterino anormal, 60% pueden ser secundarios a atrofia, hasta 20% secundarios a hiperplasia, 10% a cáncer y otros pueden ser pues por otras causas diferentes. También vamos a tener en la clínica, digamos, una paciente que no tiene un sangrado uterino anormal, pero en el momento en que se le hace una citología, puede ser una paciente mayor de 40 años que tenga un hallazgo de células glandulares atípicas o que me dé un hallazgo de adenocarcinoma en cervix. ¿Y esto qué va a hacer? Me va a prender las alarmas, es un factor de riesgo para hiperplasia. Entonces a estas pacientes
Así no tengan un sangrado, hay que estudiarles la hiperplasia endometrial y descartarla. También podemos encontrar un hallazgo incidental, una paciente que se realizó una ecografía por algún otro síntoma y encontremos un engrosamiento endometrial, o pacientes que son llevadas a histerectomía por una condición benigna cuando tenemos la patología, pues está concomitante a una hiperplasia o un cáncer de endometrio. Entonces, estas pacientes, hay tamizaje para la hiperplasia endometrial o el cáncer de endometrio, pues realmente a la población en general no se le hace el tamizaje. ¿Qué pacientes son las que vamos a hacerles pruebas de tamizaje? Son las pacientes que tengan grupos de riesgo, como vimos anteriormente, pacientes que tengan que tengan pues síndromes genéticos de parte familiar, que tengan una predisposición a tener cáncer endometrial. A estas pacientes hay que hacerles tamizaje, y pacientes con obesidad mórbida, es lo que se recomienda es que a partir de los 25 años a estas pacientes con grupos de riesgo se les haga una biopsia endometrial cada año, igual que una ecografía transvaginal. Entonces, la ecografía pélvica transvaginal pues va a ser como el primer estudio que me va a mostrar que la paciente puede estar cursando con una hiperplasia endometrial. Esta tiene una sensibilidad del 96%, una especificidad del 82%. Lo ideal es que la medición de este grosor endometrial se haga en un plano sagital, en el punto más grueso que vemos del endometrio, como está en la imagen. Y acá podemos ver en las imágenes inferiores cuál es el cambio del endometrio, que va de lineal en la etapa postmenstrual, que en la fase proliferativa puede estar más hiperecogénico, y finalmente en la fase secretora más hiperecogénico. También llamar pues la atención acá que cuando las pacientes en la imagen de la ecografía hay líquido en cavidad, realmente lo que se debe medir es el grosor del endometrio por aparte, ya sea el de la hoja posterior o la hoja anterior, y no se debe incluir el líquido en cavidad. Y cuando hay anomalías intracavitarias, esta medida debe incluir la anomalía que tenga el endometrio. Y pues acá queremos mostrar cómo se ve un endometrio en la mujer posmenopáusica, que realmente es lineal. Bueno, entonces ya tenemos la ecografía que nos dijo que la paciente tenía un engrosamiento endometrial. Entonces lo volvemos a dividir entre pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. Realmente en las pacientes en edad fértil no hay un punto de corte como establecido. Entonces va a depender de la etapa del ciclo menstrual, que sabemos que puede estar en fase proliferativa o fase secretora, y aquí para pensar en hacer algún estudio adicional hay que basarnos en los síntomas de la paciente, si está recibiendo algún tratamiento y cómo está respondiendo a él. Ya por la parte de la menopausia vamos a clasificar a nuestras pacientes en si tiene sangrado o no tiene sangrado. Entonces las pacientes posmenopáusicas con sangrado, si tiene un engrosamiento endometrial menor del 4 milímetros, realmente eso tiene un valor predictivo negativo hasta el 99%, y no se recomienda que la paciente siga en seguimiento de rutina. Ya si tenemos una paciente con sangrado, un endometrio mayor de 4 milímetros, lo que se recomienda en este caso es realizar una biopsia endometrial. Ya en la parte de las pacientes posmenopáusicas asintomáticas, es decir, que no están sangrando, que cuentan con una ecografía que reporta un engrosamiento endometrial menor de 11 milímetros, realmente la incidencia de cáncer de endometrio es muy baja, del 1%, por lo cual tampoco se indica que haya que continuar con seguimientos de rutina. Por parte de las pacientes que tengan un endometrio mayor de 11 milímetros, lo que se recomienda es realizar una biopsia endometrial. Sin embargo, a pesar de lo que les acabo de explicar, siempre hay que tener en cuenta el sangrado uterino que sea persistente y los factores de riesgo de la paciente. Esto me puede hacer cambiar la conducta o que la paciente se amerite un seguimiento. Entonces vamos a tener que, luego de tener el resultado de la ecografía con un engrosamiento endometrial, lo correcto pues es llevar la paciente a una biopsia. Vamos a tener que el resultado de la biopsia va a ser el diagnóstico definitivo de estas pacientes. Para realizar una biopsia endometrial pues, tenemos diferentes tipos, pues digamos, de métodos, como está la cánula flexible con aspiración, que es la de Pipel, vamos a tener la dilatación y curetaje, que es el legrado que conocemos, o la histeroscopia. Como podemos ver, tienen similitud en sus sensibilidades y especificidades. Sin embargo, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cuál debo hacer? Realmente el método que debo usar para hacer la biopsia es el que tenga un acceso más rápido y oportuno. Es decir, si estoy en el consultorio, la paciente está sangrando, tiene factores de riesgo, tiene engrosamiento endometrial y tengo acceso a la cánula de Pipel, tomo inmediatamente la biopsia. Si es más fácil programar a la paciente para un legrado, la programo. Si es más fácil por una histeroscopia, la hago también. Pero el punto es que sea rápido el diagnóstico y oportuno.
Entonces, pues acá traemos un estudio que lo que quiere hacer es comparar entre estos tres métodos cuál es mejor para detectar hiperplasia endometrial o carcinoma en mujeres premenopáusicas. Este incluyó, es un estudio retrospectivo que incluyó 2.054 pacientes. Acá se encontró una prevalencia de hiperplasia del 5% y de carcinoma del 1%. Encontraron, como lo hemos dicho anteriormente, que el índice de masa corporal elevado, la hipertensión son factores de riesgo, mientras que la multiparidad es un factor protector. Entonces, como podemos ver acá, igual de los datos que les dije anteriormente, la sensibilidad y especificidad de estos métodos es similar. Sin embargo, cuando ya hacemos un área bajo la curva, podemos ver que la histeroscopia tiene una excelente capacidad para detectar y distinguir si la paciente tiene o no la enfermedad, que en este caso sería la hiperplasia endometrial. Entonces, pues finalmente se concluye que la histeroscopia, perdón, pues es el método de mayor precisión para detectar hiperplasia endometrial y carcinoma en mujeres. Ya entrando a la parte del manejo, el primer pilar, como en todas las patologías que tenemos, va a ser la asesoría sobre modificación en los estilos de vida. Entonces, pues obviamente a estas pacientes se les debe recomendar que tengan un control de peso, un control de la glicemia, un control de sus patologías de base, ya que y explicarles a los pacientes que tener obesidad les aumenta el riesgo de mortalidad en caso de padecer un cáncer de endometrio y que también lleva a que haya si tienen una hiperplasia endometrial, que sea más difícil que haya una regresión de esta cuando son obesas. Entonces, pues obviamente se ha comprobado que una pérdida de peso del 7 al 10% pues va a ser un cambio en la salud de nuestras pacientes, hay que recomendar una adecuada alimentación y obviamente la actividad física. Ya por parte del manejo farmacológico, vamos a hablar de los agentes progestacionales o las progestinas. Vamos a tener agentes orales como son el acetato de megestrol o el acetato de medroxiprogesterona y vamos a tener el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que sería el método local. Entonces, realmente no hay diferencias en si yo envío un progestágeno oral o el otro. Sí hay evidencia que respalda que los progestágenos orales, en caso de decidirnos por ellos, se den de forma continua y no cíclica, y que pues realmente también se ha visto que los progestágenos locales, es decir, el levonorgestrel, están asociados con mayor tasa de regresión cuando los comparamos con los progestágenos orales. Entonces, igual aquí les traemos dos estudios que uno quería exactamente lo que les acabo de decir, investigar si el dispositivo liberador de levonorgestrel era seguro y eficaz como tratamiento de hiperplasia con o sin atipias comparado con el método oral. Entonces fue un ensayo aleatorizado, incluyó 153 pacientes entre 30 a 70 años, les dieron tratamiento por 6 meses, las dividieron en grupos y finalmente lo que mostramos acá es que las pacientes que recibieron intervención con el levonorgestrel, la regresión a hiperplasia sin atipias fue completa de 6 pacientes 6 y la fracción de regresión de hiperplasia con atipias también fue completa de 47 pacientes. Cuando pasamos a los progestágenos orales de forma continua, regresión de hiperplasia sin atipias también fue completa, 6 sobre 6, mientras que las con atipias fue de 40 de 42 pacientes. Ya cuando pasamos a los orales cíclicos, podemos ver de hiperplasia sin atipias 7 de 11 pacientes y con atipias 29 de 41 pacientes. Entonces, pues finalmente podemos concluir que es más efectivo dar el manejo oral continuo que cíclico, que el cíclico realmente no lo deberíamos usar y que pues el levonorgestrel tiene mayor probabilidad de que la paciente, su alteración histológica, tenga regresión. En este otro estudio, el objetivo que tenía era examinar la diferencia que había en la respuesta a los tratamientos, igual, entre la terapia local y la terapia oral. Este incluyó 333 pacientes entre 2003 y 2018, 127 pacientes recibieron la terapia local y 203 la terapia oral. Entonces, ¿qué queremos mostrar acá? En la línea verde está el levonorgestrel, en la roja está los progestágenos orales. Entonces, respecto a la respuesta completa, se ve que el levonorgestrel tiene una respuesta hasta del 78% versus el 46% de los progestágenos orales. Mientras que cuando comparamos progresión a cáncer de endometrio, también podemos ver que las pacientes usuarias de levonorgestrel, el 4% progresó a cáncer, comparado al 15% de las pacientes que progresaron a cáncer que tenían manejo oral. Entonces, pues la conclusión del artículo, la terapia local con el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel puede ser más eficaz que la terapia sistémica en mujeres con hiperplasia con atipias que no optan por un manejo quirúrgico, y pues obviamente esto también va a ayudar mucho a las pacientes con obesidad.
Ya entonces hablamos del manejo no farmacológico, ahorita continuamos con el manejo quirúrgico, que es una opción también para nuestras pacientes. El manejo quirúrgico sería una histerectomía total más salpingectomía bilateral. ¿En quiénes las vamos a ofrecer? En pacientes que no deseen preservar su fertilidad, pacientes que a pesar de tener manejo, su hiperplasia no tiene regresión histológica, pacientes que continúan experimentando síntomas de sangrado uterino anormal a pesar del tratamiento, y la paciente que rechaza la vigilancia o el tratamiento médico, pues también sería una opción ofrecerle la cirugía. Algo muy importante es que cuando realicemos la histerectomía nunca debe ser subtotal, ya que en este caso la paciente quedaría con un manejo deficiente, y tampoco se debe morcelar el útero, porque esto puede hacer, en caso de que la paciente cuente con un cáncer de endometrio concomitante, que estas células pues se esparzan en cavidad. Con respecto a la ablación endometrial, esta no se recomienda por ningún motivo, ya que tiene altas tasas de que la lesión persista y recurra, y en caso de que la paciente vuelva a tener episodios de sangrado, pues no sea más difícil evaluarla en un futuro. Entonces, proponemos estos dos algoritmos de manejo, iniciando con la hiperplasia sin atipias. Entonces, la hiperplasia sin atipias, su manejo de base va a ser los progestágenos, ya sean orales o locales con el DIU levonorgestrel. ¿Qué vamos a hacer a estas pacientes? Se les inicia su manejo, se les hace un seguimiento que va a ser una biopsia endometrial cada 3 a 6 meses. ¿Qué vamos a encontrar acá? Que la paciente al hacerle la biopsia haya una resolución completa y ya tengamos pues un endometrio normal, atrófico, secretosoro proliferativo según en la etapa que esté, y pues esta paciente, digamos, ya termina su tratamiento. Sin embargo, nunca podemos olvidar los factores de riesgo que les indiqué al inicio, ya que según estos podríamos pensar que esta paciente debe continuar con seguimiento. Por otra parte, ¿qué puede pasar? Que continúe estable, es decir, que continúe una hiperplasia sin atipias, o que haya una progresión a hiperplasia con atipias o neoplasia intraepitelial endometrial. Lo que se puede hacer con estas pacientes es considerar dar tratamiento 3 a 6 meses más y volver a hacer una biopsia. Siempre hablando con la paciente que ya progresa una hiperplasia con atipias sobre la preservación de la fertilidad, que ya pues vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Y algo importante acá es que así la paciente tenga una hiperplasia sin atipias. Sabemos que el manejo es, digamos, conservador con progestágenos. Podemos individualizar a esta paciente, es decir, si ya tenemos una paciente en posmenopausia o una paciente en edad fértil aún, pero que además tiene patologías que la están afectando, ya sea una miomatosis, ya sea una adenomiosis, y que la paciente ya no tenga un deseo reproductivo, en estas pacientes también sería una opción ofrecerles una histerectomía dado el caso y el deseo de la paciente. Entonces, ahora continuando con el algoritmo de la hiperplasia con atipias, el gol estándar de este va a ser la histerectomía. El manejo es quirúrgico. La histerectomía total más salpingectomía bilateral. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque este es el gol estándar, porque hasta el 60% de estas pacientes que solo me están mostrando una hiperplasia con atipias pueden tener concomitante un cáncer de endometrio, por lo cual también se recomienda que estas pacientes de hiperplasia con atipias sean manejadas directamente por el ginecólogo oncólogo y sea este el que haga la cirugía. Entonces, tenemos la paciente que vamos a operar. Sin embargo, también nos podemos enfrentar a la situación en que esta paciente con hiperplasia con atipias desea un manejo conservador, ya sea porque no ha completado su deseo de paridad pues satisfecha, o son pacientes que no son aptas para cirugía por comorbilidades de base. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo conservador? El mismo que hablamos anteriormente, progestágenos orales o locales. Vamos a hacer seguimiento de ella por biopsia endometrial cada 3 a 6 meses. Igualmente podemos encontrar una resolución de la parte histológica, siempre tener en cuenta factores de riesgo. Por otro lado, nos podemos enfrentar a que esta hiperplasia con atipias regresó a sin atipias, o que continúe estable en una hiperplasia con atipias. Lo ideal con estas pacientes, lo mismo, si continúa con su deseo de fertilidad, porque eso es lo que me va a marcar como la parada del tratamiento, pues se puede considerar otra vez un manejo de 3 a 6 meses y volver a hacer una biopsia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas pacientes las puedo tener en ese tratamiento conservador máximo por 12 meses, ya que si realmente una paciente no me hace una regresión de esa alteración histológica, la probabilidad de que lo haga a medida que pase más el tiempo es baja. Y pues finalmente podemos tener esta paciente de hiperplasia con atipias que recibió manejo conservador y progresó a cáncer de endometrio, claramente continúa por ginecología oncológica, y esta paciente, si tiene deseo de preservar la fertilidad, hay que apoyarnos de la parte pues de valoración de fertilidad y medicina reproductiva. Respecto al seguimiento, podemos enfrentarnos a pacientes que no son candidatas quirúrgicas y que tengan recurrencias. En este caso, a estas pacientes pues se les puede dar como una segunda
tanda, una segunda opción para que reciban progestágenos orales, y hasta el 85% se ha visto que pueden tener regresión de la enfermedad, y en caso tal hasta una tercera ronda se les podía dar en caso de recurrencia. Ya en las pacientes que tenían hiperplasia con atipias y yo les hice una histerectomía y el resultado de la histerectomía fue normal, esta paciente no requiere mayor seguimiento, o sea, hasta ahí llega el tratamiento de estas pacientes. Y acá queremos mostrar en esta siguiente diapositiva el manejo de la hiperplasia endometrial encontrada en un pólipo. La paciente que tiene un sangrado intermenstrual, la llevo a una histeroscopia, le hago una ecografía, tiene un pólipo, le hago una histeroscopia donde retiro ese pólipo, y entonces la patología me muestra que está asociada a una hiperplasia con atipias o sin atipias. Lo que se recomienda en estas pacientes es volver a hacer una histeroscopia, idealmente tomar muestra del fondo del útero, y luego de eso, así pues digamos la imagen sea normal, realizar un legrado para pues hacer una adecuada estadificación de esta hiperplasia, y pues finalmente si es con atipias o sin atipias, así se haya encontrado en un pólipo, recibe el mismo manejo de lo que les acabé de decir. Esto porque es importante, porque las pacientes que tienen una hiperplasia encontrada en un pólipo endometrial tienen un riesgo hasta del 5% de progresar a cáncer de endometrio. Entonces, ya aquí finalizando toda la parte de hiperplasia endometrial, vamos a continuar con el siguiente escenario. ¿Qué pasa con la paciente que tenía una hiperplasia endometrial, ya sea con atipias o sin atipias, y que digamos en este caso le di manejo conservador porque tenía un deseo de fertilidad, le hago su seguimiento de biopsia endometrial y esta biopsia me progresa a cáncer de endometrio? Esta paciente debe continuar en manejo con ginecología oncológica. Acá es muy importante hacer la estadificación de la enfermedad para poder hacer un adecuado planeamiento quirúrgico, y siempre esta pues base que nos vamos a tener de este tratamiento va a depender de la edad de la paciente y su deseo de fertilidad. Entonces, ¿cómo vamos a estadificar estas pacientes cuando ya la histología nos muestra que tiene un carcinoma de endometrio? Entonces, vamos a tener que realizarle exámenes como radiografía de tórax, tomografía, para descartar que no tenga metástasis pulmonares o metástasis a distancia, evaluar si hay extensión de esta patología extrauterina. Y por parte de la resonancia nos va a ayudar más a la estadificación local, ya que ella tiene una mayor sensibilidad para evaluar si hay infiltración miometrial, al cervix o a los parámetros, y me va a ayudar a descartar que haya invasión en estructuras vecinas como son la vejiga y el recto. Ya por parte del PET, pues más que todo es para detectar metástasis ganglionares que sean de menos de 10 milímetros, y para detectar más bien si la paciente tiene recurrencias de la enfermedad y cómo está respondiendo al tratamiento. Por parte del CA 125, realmente esta prueba tiene baja sensibilidad y especificidad. Se manda más que todas las pacientes que la histología me diga que este cáncer de endometrio es seroso o papilar. Entonces, respecto a la clasificación histológica, vamos a tener que el carcinoma endometrioide puede ser de bajo grado, sea ya bajo grado 1 y 2, que ya se los voy a explicar. Hasta aquí se consideraría que es de bajo riesgo. Ya si es un carcinoma endometrioide de alto grado, es decir, un grado 3, o cualquiera de las demás histologías que vemos, seroso, de células claras, indiferenciado, carcinosarcoma, estos se van a considerar de alto riesgo. Entonces, ¿a qué nos referíamos con ese grado 1, grado 2? Al grado de diferenciación que van a tener estos tumores, es decir, si hay un mayor patrón de crecimiento sólido o no. Este se va a dividir en grado 1, grado 2, como les dije anteriormente, se consideran de bajo riesgo en el caso del carcinoma endometrioide, o grado 3 cuando ya tienen un patrón de crecimiento sólido mayor del 50%. También vamos a tener la clasificación del grado nuclear, que ese es el que nos va a dar la diferenciación del tumor, ya sea grado 1 bien diferenciado, 2 moderadamente diferenciado y grado 3 pobre o no diferenciado. Continuando entonces con la estadificación de la FIGO, esta es reciente al 2023, pues acá traemos realmente un resumen. FIGO 1 está confinado al útero, FIGO 2 además del útero afecta cervix, FIGO 3 tiene una diseminación local y o regional del tumor, y el FIGO 4 ya es la enfermedad a distancia o extensión a órganos adyacentes. Por otro lado, vamos a tener que en la histología de estos tumores también nos deben reportar la clasificación molecular. Esta clasificación también es nueva pues con lo de la FIGO, y se implementan ahorita pues como que se recopilan ambas. Entonces vamos a tener 4 escenarios. Las pacientes que nos reporten que tienen un pole ultramutado, esto me va a mostrar que hay una mutación en el gen de polimerasa épsilon. ¿Qué significa esto? Que la replicación y la reparación del ADN están alteradas. Sin embargo, los POLE tienen una alta carga mutacional, es decir, llaman mucho la atención. Entonces va a ser identificado por el sistema inmune del cuerpo, y
a pesar de que sí está muy mutado, es decir, está haciendo demasiada proliferación, puede ser atacado fácilmente por el sistema inmune. Por eso tiene un pronóstico que lo refieren como excelente. Por otro lado, tenemos la reparación de desajustes deficientes, es decir, que hay una pérdida de las proteínas del sistema inmune que me va a reparar el ADN, y estos errores se van a ir acumulando en ciertas zonas del genoma, que son en este caso los microsatélites. Entonces, esta pérdida en la reparación pues va a tener realmente un pronóstico intermedio. Ya por parte del P53, esta es una mutación o alteración en la vía del P53 que sabemos que es como el guardián del genoma, es el que identifica si hay una proliferación alterada y destruye esas células, pues llevándola a necrosis. Sin embargo, si hay una alteración en este, pues se va a perder completamente la función protectora de estas células y pues van a ser tumores muy agresivos con un pronóstico muy desfavorable. Y por último, vamos a tener el perfil molecular no específico, que como pues podemos ver, es un tumor que su parte molecular no pertenece a ninguna de las anteriores. Sin embargo, como no pertenece a ninguno, puede tener un comportamiento impredecible, es decir, puede ser muy agresivo, ¿no? Entonces, por eso su pronóstico es intermedio. Entonces, ya luego de haber hablado de toda la clasificación y cómo se debe, pues, estadificar todo el cáncer de endometrio, vamos a hablar de las pacientes que me dice, no, yo así tenga o cáncer de bajo grado, o si tenga hiperplasia con atipias, yo deseo tener un hijo, o no tengo paridad satisfecha. Entonces, para yo poder ofrecerle este tratamiento a las pacientes, tienen que cumplir ciertos criterios. Como les decía, que sea una hiperplasia con atipia solamente, que sea una enoplasia intraepitelial endometrial, o que sea, si bien un cáncer de endometrio, esté en tipo endometrioide grado 1, es decir, de bajo grado, de bajo riesgo, perdón. Entonces, además que tengo que hacer énfasis en estas pacientes, la piedra angular, por decirlo de alguna manera, es el manejo de la obesidad, revisar la reproductiva. Realmente los límites que se ofrecen son hasta 40 años, es decir, pues a ser muy sinceros con la paciente, y si tiene una edad mayor a esta, pues la verdad la probabilidad de reproducción es más baja. Sin embargo, siempre tenemos que apoyarnos de la parte de medicina reproductiva. También debe ser importante que en esta histología no haya invasión miometrial, como les decía anteriormente, sea hasta estadio 1A, que no haya metástasis claramente, y que el manejo que yo le vaya a dar a esta paciente no esté contraindicado. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a estas pacientes? Ya sabemos que tiene un carcinoma endometrial que puede ser de bajo grado o una hiperplasia endometrial con atipias. Lo ideal es hacerle una resección de esa lesión bajo histeroscopia, iniciar manejo con progestágenos, ya sean orales o sistémicos, y yo máximo le puedo dar chance a esa paciente hasta de 12 meses para que para que tenga como controlada su patología y pueda llegar pues a un embarazo. Esta paciente hay que hacerle evaluación 3 a 4 meses con biopsia endometrial e imágenes, y una vez la paciente, digamos, ya quede en embarazo, inmediatamente se debe pasar al manejo quirúrgico, que ya hablamos pues que es la histerectomía. Entonces, ya continuando con las pacientes que no desean preservar su fertilidad o que ya tienen su paridad satisfecha y que encontramos que tienen un cáncer de endometrio. Entonces, como les decía, esto se va a dividir según los estadios. Entonces, vamos a tener estadios tempranos que son el 1 y 2, donde el manejo es una histerectomía abdominal más alpingoforectomía bilateral y estudio ganglionar, donde se debe hacer una evaluación de toda la cavidad. Y en caso de que veamos que hay invasión de los anexos o que ya sepamos que es una histología de alto grado, se recomienda también hacer una resección del omento. ¿En qué pacientes vamos a hacer o vamos a ofrecer una preservación ovárica? En pacientes menores de 45 años, otras guías dicen 40 años, que tenga un estadio 1A o endometrioide o grado 1, es decir, un estadio bajo grado, que no tenga mutación BRCA o que tenga síndromes genéticos, que tenga una invasión endometrial menor del 50%, que claramente no tenga enfermedad ovárica y que pues no tenga una enfermedad extrauterina, porque esto pues me contraindicaría preservar los ovarios. Aquí pues es un estudio que quería traer, que es el LAB2. Este estudio lo que quería ver era la vía de abordaje de estas pacientes. ¿Qué encontró este estudio? Que al comparar la laparoscopia con la laparotomía, realmente no hubo diferencias en la supervivencia sin recurrencia y en la supervivencia global de estas pacientes. Como podemos ver en esta gráfica, fueron comparables, es decir, que el manejo quirúrgico para este cáncer de endometrio puede realizarse mediante laparoscopia. No necesariamente estas pacientes deben ser llevadas a la laparotomía. Además que se ha visto que pues, las pacientes cuando son intervenidas por laparoscopia pues tienen mejor evolución de su posoperatorio, y cuando han comparado las recurrencias o las complicaciones
no, una no es mejor que la otra, entonces pues realmente si tenemos que hay los mismos resultados entre hacer la laparoscopia y la laparotomía en pacientes estadio 1 y 2, pues realmente se recomienda la laparoscopia. Listo, entonces esto es lo mismo que les acabé de decir. No se han evidenciado que hayan desenlaces oncológicos similares o menores tasas de complicaciones o menor tiempo de estadía con respecto a la vía abierta, entonces se puede recomendar la vía laparoscópica. Ya continuando entonces con los estadios avanzados que serían los 3 y 4, para yo llevar a una paciente a esta cirugía realmente pues debemos tener en cuenta que debe tener un buen estado general. La idea es hacer una citorreducción completa, un debulking tumoral, lo cual significa es quitar absolutamente todas las células tumorales o todo lo que esté comprometiendo a esta paciente, pues de base es el mismo la misma, digamos, indicación, histerectomía, más alpingoforectomía bilateral, evaluación ganglionar o mentectomía y biopsias peritoneales en caso de que tengamos una histología serosa o carcinoma o carcinosarcoma. ¿Qué va a pasar con las pacientes que cuando yo les hago la estadificación por imágenes y por pues patología que tengan un tumor primario que sea irresecable, es decir, que no está indicado entrar de una a operarla? Estas pacientes, si esa extensión es local, puedo indicarles radioterapia o braquiterapia o en caso radioterapia más braquiterapia o quimioterapia. Si ya vemos que tienen metástasis a distancia, recomendarles pues la quimioterapia y yo a estas pacientes lo que hago es un seguimiento imagenológico y se veo que hay una disminución del tamaño de ese tumor, entonces la podríamos llevar a una citorreducción de intervalo. ¿Por qué es citorreducción de intervalo? Porque yo primero le di una neoadyuvancia a esa paciente para disminuir el tamaño de esa lesión tumoral. Ya finalmente estas pacientes luego de que son operadas y llega la patología posterior al proceso quirúrgico, las vamos a clasificar en unos grupos de riesgo para saber si necesitan continuar con manejo adyuvante o no. Entonces vamos a tener que las pacientes de bajo riesgo, que pues estas van a tener ciertos requisitos, si son de bajo riesgo, con cirugía está bien, no requieren manejo adyuvante. Si tienen riesgo intermedio, se puede ofrecer braquiterapia, alto intermedio, radioterapia más braquiterapia, alto riesgo, radioterapia y quimioterapia, de base normalmente es carboplatino paclitaxel. Y si hay una enfermedad avanzada, una histología agresiva, después de hacer el procedimiento quirúrgico, se recomienda una quimioterapia. Y dado el caso, radioterapia. Entonces, pues ya finalmente, ¿cómo seguimos a estas pacientes? Realmente el seguimiento es clínico, es decir, no hay una prueba diagnóstica o que yo tenga que seguirles haciendo ecografía o que tenga que seguir haciendo, no sé, citología, no está indicado realmente. Lo que se debe hacer acá es un seguimiento clínico, es decir, valorar a la paciente, hacerle especuloscopia, hacer el tacto rectal, el tacto bimanual, preguntarle cómo se siente, pues que obviamente si ha tenido fiebre, si ha tenido pérdida de peso, si ha tenido sensación de masa, pues esta paciente ya le debo enviar imágenes diagnósticas o estudios de extensión. Entonces, pues en los primeros 2 años la idea es que se haga el seguimiento cada 3 a 4 meses, ya cuando pasamos a los 2 y 5 años, cada 6 meses, y cuando ya completamos 5 años, se considera que la paciente está en remisión de la enfermedad. Sin embargo, así está en remisión, la paciente debe continuar en seguimiento cada año con adecuados signos de alarma para que vuelva a consultar. Bueno, y entonces hasta ahí va la exposición. Ahorita pues la idea es continuar con una discusión clínica que pues yo sé que les di mucha información, pero pues la idea es que con este caso clínico terminemos como de afianzar los conocimientos. Entonces, pues eso es un caso real de la doctora Yepes, es una paciente en ese momento de 36 años que consulta por un sangrado uterino anormal en 2017. A esta paciente se le hace una ecografía pélvica donde reporta un endometrio de 21 milímetros. Entonces, pues una paciente que está con su clínica de sangrado uterino anormal, si bien sabemos que no hay como unos cortes para este engrosamiento endometrial, pues obviamente es 21 milímetros, pues me va a llamar la atención. Entonces acá lo que vamos a recomendarle a esta paciente pues es un legrado ginecológico, que nos salió en la patología, una hiperplasia endometrial con atipis. En ese momento se realiza un manejo expectante porque la paciente tenía pues un deseo de fertilidad, ya que como podemos ver acá en sus antecedentes era gesta 1, abortos 1, o sea, no tenía hijos y eso había sido hace 7 años. Patológico importante, la paciente tenía una obesidad grado 2, familiares no eran relevantes y pues la paciente ya había tenido procedimientos quirúrgicos, el legrado obstétrico secundario a su aborto y el legrado biopsia endometrial. Entonces, pues, Doc, no sé si vayamos a intervenir acá. Entonces, después de lo que yo les acabo de comentar, ¿qué tratamiento le recomendarían a la paciente? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, señora.
Sí, doc. Ok, perfecto. Daniela, muchas gracias. Bueno, ¿quién de los residentes quiere participar respecto al caso clínico? Volverles a colocar la anterior diapositiva, Daniela. No, es. Aquí una compañerita, Luisa Pereira, nos indica que como la paciente tiene deseo pues de fertilidad, el manejo sería entonces con progestágenos, ya sea pues, ¿cuál te parece mejor? ¿El oral o el DIU de levonorgestrel? ¿Ah? Pero yo tengo una anotación ahí. Entre los factores de riesgo más importantes serán la obesidad. Entonces, si ella tiene deseo de fertilidad, siempre que es importante preguntarle cuándo quieres tener un embarazo. Entonces, yo primero intervendría en la obesidad, haría manejo pues como para esto. Y en dado caso, si es a largo tiempo, los anticonceptivos orales son progestágenos. En 12 meses para que. Tengo una pregunta. Ahí estamos partiendo de que la tengo que diagnóstico ahorita. No, en ese momento. No, en ese momento del 2017 le ordenaron manejo. ¿Qué le diagnosticó? O sea, hoy la diagnosticó, hoy es 2017. La diagnosticó y dice que quiere eso. Tienes la biopsia y salió eso. Pero pues es que el dispositivo intrauterino, pues es, obviamente no tenemos tanto tiempo. Un dispositivo intrauterino es, sabemos que la actuación es a 5 años, o un sistema prolongado. Entonces, si tienen buena respuesta orales y dispositivo intrauterino, yo preferiría darle orales. Sin embargo, lo que dice Carla, yo tengo muy poco tiempo para que esa paciente defina porque le puedo dar máximo hasta 12 meses. Entonces, pero en este caso, la decisión es pero en este caso para el tratamiento, pues sí son labio y todo eso, pero en este caso sí se le podría colocar, a pesar de que se sabe de que se va a utilizar un año. En teoría se le podría dar sí el DIU de levonorgestrel porque está pues demostrado que un manejo mínimo de 6 meses me ayuda a hacer una regresión completa, como vimos en los estudios, hasta de hiperplasia, ya sea sin atipias o sea una resolución completa. Si tengas dispositivos, se pone el dispositivo. Sí, eso no dice claridad en eso. Exacto, uno le puede hacer las muestras, las biopsias con el dispositivo insertado a la paciente. Sí, consideraremos adecuado Lo único es que tienes que tener ecógrafo para que quede normoposicionado después. No, entonces, pues acá nuestros compañeros pues nos indican que el manejo pues sí debe ser con progestágenos, algunos refieren que puede ser con progestágenos orales, otros con el levonorgestrel, pero sí queda claridad que el manejo debe ser pues con progestágenos. Claro, Y yo el los estoy manejo, escuchando. y el Perfecto. manejo de la obesidad. Exacto, yo los estoy escuchando, pero escuché que alguien decía que no el DIU por 5 años. Entonces recordemos que lo más importante es que esta es una paciente que ya tiene un diagnóstico, ¿cierto? Tiene una hiperplasia endometrial con atipias, que era la clasificación del 2017, y tiene deseo de fertilidad. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo? Primero tengo, como es una paciente de 37 años, hay guías que dicen hasta los 40 años es como permitido, digamos, la asesoría en fertilidad. Necesito que la paciente me ratifique que sí quiere fertilidad y que va a hacer todo para su fertilidad. Eso quiere decir que va a ir al centro de fertilidad, va a medir su hormona antimuleriana, va a hacer su seguimiento folicular, tiene pareja, porque es que hay mujeres que llegan y si quiero, no quiero y ni pareja tienen. Tiene pareja y tiene todos los factores dados porque estamos ante una lesión que puede llegar a comprometer la paciente y transformarse en un cáncer de endometrio. Entonces, ojo con eso. Es una paciente clara que tiene una hiperplasia. Que el DIU dure 5 años, 10 años, lo que lo vayan a dejar, eso no cuenta ahora. Corregirle los factores de riesgo está perfecto y eso aplica para hiperplasia compleja como para hiperplasia simple, porque ustedes como ginecólogos tienen que estar facultados para manejar una hiperplasia simple como tal, ya sea de manera médica o de manera quirúrgica.
Y las dos opciones, la persona que está diciendo, no sé si es Tatiana o la otra compañera, que prefiere las orales porque es un ciclo corto, es válido, ¿sí? Y la persona que dice, le coloco el DIU porque es el que mejor evidencia tiene para la resolución. Entonces, uno le coloca el dispositivo levonorgestrel, que es mi preferida, y uno hace a los 6 meses la histeroscopia con el legrado. El legrado en estas pacientes sí debe ser sí o sí por histeroscopia. Tú tomas la muestra, revisas y dejas el DIU in situ. Le haces el control después con ecografía para ver si el DIU quedó bien puesto. Esa paciente ahí puede tener 3 escenarios, como decía Daniela, que se devolvió una hiperplasia simple, que esté estable o que continúe siendo una hiperplasia compleja o que haya progresado. Entonces, a esa paciente tú le puedes dar 6 meses más. Pero listo, ¿está claro eso? Sí, señora. Sí, doc. Perfecto, sigamos. Listo, entonces, continuando con el caso clínico, entonces, ¿qué pasa con esta paciente? En 2017 se le indicó ese manejo, pero ella vuelve a nosotros en junio del 2023, cuando ya tiene 42 años, nos indica que hizo seguimiento de su patología hasta el 2020 y que sus estudios fueron negativos. Sin embargo, ella no continuó por la situación de la pandemia y pues realmente no es clara con el seguimiento que se le hizo. Sin embargo, es enfática que continúa con menstruaciones irregulares, con sangrado abundante y doloroso, y además pues no ha manejado su obesidad. Entonces, pues en esta consulta, que es directamente con ginecología, se envían para clínicos de control. Entonces, ¿qué paraclínicos enviarían ustedes a esta paciente? Que ahora sí es en el 2023. Y otra vez mirar cómo está la biopsia. Listo. Pero primero la ecografía, primero la ecografía está alterada con un endometrio en cuanto en fase K. Listo. Entonces acá pues sí, obviamente tenemos consenso de que lo que le debemos enviar a la paciente es una ecografía. Ok, perfecto. Entonces, luego de enviar esta ecografía, la paciente se la realiza en agosto del 2023, nos reporta un engrosamiento endometrial de 20 milímetros versus una imagen de pólipo endometrial, ya que pues no es muy claro. La paciente, obviamente le enviamos una biopsia endometrial, sin embargo ya se la realiza hasta octubre del 2023, se toma la biopsia por histeroscopia, dicen que tomaron biopsia a una lesión polipoide y que la patología reportó un adenocarcinoma endometrial de tipo, un adenocarcinoma de tipo endometrioide FIGO 1 sobre un pólipo endometrial. ¿Qué pasa además con esta paciente? Sale la patología, pero ella nunca reclama el resultado, ella no es juiciosa con sus controles, y lo que se hace es que la EPS le hace pues como el seguimiento, la captan y se indica ya valoración por gineconcología. Entonces, ¿qué estudios de extensión le solicitaríamos a esta paciente? Radiografía de tórax, el PET scan. No, PET scan El PET también. scan es el pero pues, le hace un abdominopélvico y el de tórax. Listo, entonces recordemos que los estudios de extensión, en teoría, pues son ya sea una radiografía de tórax o un TAC de tórax, pues dependiendo del que tenga disponibilidad. Este me va a ayudar para las metástasis pulmonares o metástasis a distancia, mientras que la resonancia, pues ya vimos que es mucho más específica para ver la invasión local que pueda tener este cáncer y si tiene invasión miometrial o pues si afecta a órganos vecinos. Entonces, continuando, aquí vamos a mostrar los estudios de extensión. Los estudios de extensión, entonces, pues tenemos que la paciente en la resonancia de abdomen y pelvis nos refiere que sí hay un útero de 11 por 5 centímetros con un engrosamiento de 30 milímetros. Al interior de la cavidad se encuentra una masa sólida, polipoide de 3 por 3 centímetros. Además de esto, un pólipo adherido firmemente al fondo del útero, el cervix y canal cervical aparentemente normales, no masas o lesiones infiltrativas. Los ovarios presentaban ambos lesiones quísticas de 3-4 centímetros que se consideraron en ese momento quistes funcionales, y se vio que respecto pues como a invasión de órganos vecinos, vejiga, recto y vagina estaban normales.
Entonces, el hallazgo son compatibles con un carcinoma de endometrio asociado a masa polipoidea. Y en la radiografía ITAC de ectoras no se evidenciaron lesiones pulmonares ni pleurales demostrables. Igual a la paciente se le realizó un CA 125, el cual fue normal. Y en sus estudios que traía de fertilidad, pues mostraba una hormona antimuleriana en 0.1, que pues realmente no se evidenciaba una reserva ovárica mínima de la paciente. Entonces, Bueno, los R4, ¿qué le van a hacer? Histerectomía. ¿Solamente histerectomía? Salpingoforectomía. Le tomaría lo que dijo Dani, entonces histerectomía, salpingoforectomía, estudios ganglionares, omentectomía y las biopsias de peritoneo pélvicas. Listo, Doc. Entonces, pues acá es claro que el manejo es quirúrgico, o sea, por más que de pronto la paciente en ese momento nos siga diciendo, no, yo tengo deseo de fertilidad, pues realmente es una paciente que no, además No, que no es que ya cumplió su tiene- seguimiento Ya tiene 40 y ya no cumple los Ya. criterios. Entonces, pues este fue, Digamos que es muy importante para usted dentro de su práctica clínica cuando uno va a hacer manejo conservador, evaluar bien la paciente, que sea una paciente adherente al tratamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros nos quedamos cortos, aunque creo que sí la enviamos a psicología, psiquiatría, porque sí, Doc, se le ella, envió todo eso. exacto, ella tenía todavía sus opciones de fertilidad, pero se le explicó que ya había pasado el tiempo. Recuerden que vienen desde el 2017 y estamos en el 2024 y es la historia típica de una paciente que no por el sistema, sino por ella, su enfermedad se ha avanzado. Entonces, todo eso hay que tenerlo claro cuando vayamos a hacer la historia. Miremos qué hicimos nosotros. Bueno, entonces acá tenemos el resumen de la historia del día de la atención de la paciente, donde pues se hace énfasis que la paciente tiene una historia de hiperplasia endometrial con atipias desde el 2017 en manejo expectante por deseo de fertilidad. Sin embargo, hizo sus controles hasta 2020 y ahora vuelve a seguimiento por ginecología, donde ya se reporta una ecografía con un engrosamiento endometrial. Esta es llevada a biopsia, la cual me reporta un adenocarcinoma endometrial FIGO 1 y además una lesión de aspecto tumoral intrauterino, que además de sus estudios de fertilidad, pues se evidencia que hay una baja reserva ovárica. Entonces, y lo otro es que la paciente continúa obesa, entonces pues aquí es muy claro que se le explica a la paciente que no es candidata a manejo conservador, ya que viene en manejo desde 2017 sin seguir las normas ni conductas médicas, además con avance de su enfermedad hasta llegar a carcinoma endometrial, por lo cual se van a solicitar exámenes paraclínicos prequirúrgicos y se programa para histerectomía total más salpingoforectomía bilateral con linfadenectomía pélvica y paraórtica. Entonces, la paciente es llevada a su cirugía el 28 de abril del 2024. Aquí pues tenemos el reporte de la patología, donde podemos ver pues que los hallazgos histológicos son sugestivos de compromiso por carcinoma endometrial de tipo endometrioide con diferenciación escamosa, es decir, pues realmente no tenía una adecuada diferenciación, lo cual hacía que era una histología de alto grado. Y lo que tenemos acá resaltado, pues ya era un FIGO grado 2, tenía una invasión miometrial presente, tenía un porcentaje de invasión miometrial mayor del 50% y además de esto tenía una invasión linfovascular. Entonces, ya continuando con el seguimiento de esta paciente, se vuelve a ver un mes de posoperatorio con la patología que reporta lo que les acabo de indicar. Por estas alteraciones, sobre todo la invasión linfovascular, se considera que esta paciente tiene factores de riesgo para recaída tumoral. Se clasificaría en el grupo de riesgo alto intermedio, que recuerden que les dije que estas pacientes deben continuar con radioterapia o braquiterapia. A esta paciente en total se le enviaron 20 sesiones de radioterapia y una aplicación de braquiterapia. Además, se mandó con oncología clínica a pesar pues de su grupo de riesgo y ellos obviamente nos indican que la paciente no requiere manejo adyuvante con quimioterapia, sino solo con la teleterapia y la braquiterapia. Y listo. Listo, Doc. Entonces, no sé si quiera algo más que decir o si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta, alguna intervención. Hola, No Dani. la estoy Y buenas tardes. escuchando. Hola, Doc.
¿Qué más? Bueno, muchas gracias por la exposición y a Liliana por la tutoría y la orientación como experta. Yo tenía un comentario después de la amplia revisión que has hecho, solamente en la pesquisa de lo que es la valoración endometrial en pacientes premenopáusicas por ecografía. Porque recuerden que hay, pues bueno, hay una clasificación de dieta y hay unas indicaciones de lo que uno debe ver en ese endometrio más allá del grosor y no quedarse solamente en el grosor, que es ver las características de ese endometrio, si es homogéneo o es un endometrio clasificado como irregular o quístico o con áreas quísticas en el interior o totalmente heterogéneo. Lo mismo, infortunadamente no siempre nos hacen Doppler, pero el Doppler ayuda mucho cuando uno está sospechando lesiones preneoplásticas o neoplásticas y decirle al ecografista que pues, ojalá nos ayude con un Doppler para mirar vascularización y no perder de vista la unión endomiometrial, porque la unión endomiometrial también es importante separarla cuando uno está pensando de pronto que esta lesión, sea focal o sea más difusa, puede estar distorsionando esta unión que pueden indicarle también grados de progresión o extensión de la lesión. Era como el comentario único que iba a hacer. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien, doctora, tiene alguna aporte? Creo que tiene el micrófono cerrado. Alguien me cierra por allá. No, ninguno. Darle las gracias a Daniela y bueno, a todo el grupo de residentes que están atentos a las discusiones clínicas. No, digamos que recordarles siempre que toda paciente en contexto perimenopáusica o posmenopáusica que llegue con una hemorragia uterina normal, así tenga miomatosis o una patología, siempre hay que pensar que esta paciente puede tener una enfermedad, ya sea preinvasiva o invasiva. Y lo otro es nada, quiero que el caso clínico les quede muy claro cómo también las pacientes a veces no están como que no han hecho como su propia evaluación de su diagnóstico y que ustedes aprendan a hacer bien su historia clínica y hacer el seguimiento y vieron que en el análisis colocamos a pesar de las indicaciones médicas, los pacientes no las siguió y uno cuando revisa la historia clínica va viendo cositas, tanto de las pacientes como del manejo médico. Y pues dejarle la invitación a todos para que todos saben con mucho gusto. Aquí estoy siempre para ustedes, tanto para los estudiantes como para los residentes. Muchísimas gracias, doc. De pronto, ¿alguno de los estudiantes que está conectado tiene alguna duda para aclararles o no? No, doc, todo claro. Bueno, entonces damos por terminada la gran sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Doctora Yepes, muchas gracias por la asesoría. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.